Buenos días, tardes o noches. Soy Gerardo de segundo B y el día de hoy les platicaré sobre una de las guerras más horribles y un hecho que ha marcado la historia de la humanidad, la cual es la Segunda Guerra Mundial. Empecemos. Todo comenzó en 1920, cuando Adolf Hitler se decidió meter en la política hasta que fue en un momento el presidente de Alemania y no faltó mucho tiempo para después que formara alianza con el presidente de Italia, por lo que prácticamente Alemania e Italia eran aliados. Pero Alemania empezó a tomar, bueno, más que nada Adolf Hitler decidió tomar acciones las cuales ya eran algo cuestionables, como por ejemplo la expansión del fascismo y el nazismo en Europa. Además de que Alemania, Italia y Japón adoptaron estas ideologías y buscaron expandir sus territorios e influencia, ya que estos en la guerra fueron aliados, pero me estoy adelantando. La crisis económica global o la Gran Depresión de 1929, haciendo una inestabilidad política que contribuyó al conflicto de esta guerra. Las alianzas militares como el Pacto de Acero entre Alemania e Italia en 1939 exageraron las tensiones políticas entre las potencias mundiales y contribuyó al conflicto también. La política de apaciguamiento refiriéndose a la estrategia de evitar la confrontación militar y buscar la paz a través de la diplomacia. Y algunas naciones adoptaron esto para evitar conflictos, pero terminó por embalar el conflicto más que resolverlo. Y llegó un punto en el que Adolf Hitler decidió en invadir a varios países cercas que rodeaban a Alemania, hasta que en un punto en el que decidió invadir a Polonia, apareció Francia y el Reino Unido, los cuales amenazaron con atacar a Alemania si intentaban invadir a Polonia, a lo que Adolf Hitler se lo tomó personal y decidió atacar de todos modos, haciendo que oficialmente empiece la Segunda Guerra Mundial. En este proceso Japón se unió a Alemania e Italia, siendo los tres aliados, y Alemania no se quedó de brazos cruzados y continuó invadiendo más países, siendo por ejemplo Holanda, Dinamarca, Bélgica y Francia, hasta que intentó invadir la Unión Soviética. Pero, lo, pero hubo un cambio de planes y una sorpresa inesperada, ya que en el mismo año, en el 1941, Japón atacó a Estados Unidos para evitar que frustren los planes japoneses, haciendo que ahora Estados Unidos esté involucrado en la guerra, estando en contra de Alemania, Italia y Japón. Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética hicieron juntos alianza para combatir contra las potencias del eje, siendo las potencias del eje Alemania, Japón e Italia, y las potencias aliadas siendo Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, con tal de recuperar territorio. En 1944 los aliados recuperan Francia y en 1945 los aliados empezaron a invadir por el oeste de Alemania y los rusos invadían Berlín. Pero el 13 de abril de 1945 Adolf Hitler era consciente de que ya lo estaban acorralando, ya no tenía dónde ir, por lo que Adolf Hitler agarró una pistola y terminó suicidándose para la cabeza. Y días después del suicidio de Hitler, lograron atrapar al presidente de Italia y lo torturaron hasta que muriera. El 8 de mayo de 1945 acaba la guerra en Europa, hasta que salió Japón a combatir, pero Estados Unidos lanzó dos bombas nucleares, una a Hiroshima y otra a Nagasaki, rindiéndose Japón en el proceso, y el 14 de agosto de 1945 finalmente acaba la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias fueron desde positivas hasta negativas para ciertos países, siendo de tres tipos: cultural, políticas y económicas. Aunque hay muchas más de estas, mencionaré uno por tema, ya que considero los más importantes. En las consecuencias del impacto sociocultural después de este evento fueron de que 60 millones de muertos aproximadamente fueron víctimas de esta gran guerra, desde combatientes hasta principalmente la población civil, siendo víctima de la violencia de enfrentamientos armados, especialmente en los saqueos sobre las ciudades, contando también las hambrunas y rigores del clima sobre los refugiados. En políticas tenemos el surgimiento de nuevas potencias mundiales, siendo Estados Unidos, la Unión Soviética y también el Imperio Británico / Mancomunidad de las Naciones.
Y en temas económicos, se calcula que Europa perdió aproximadamente el 50% de su potencia industrial. Similar a Japón, el sector agrícola perdió cosechas enteras, y el hambre fue la responsable de que millones de personas perecieran en el proceso.